Seguimos hablando con nuestro médico de cabecera, Ramón Bernadó, sobre drogas, en particular sobre las que están socialmente aceptadas e incluso promocionadas. Hemos hablado ya de la cafeína, hemos hablado de la nicotina y ahora vamos a hablar, pues, claro, decir que el alcohol es una droga, pues a mucho puede tirarles de la silla, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Ramón Bernadó, buenos días, gracias por acercarte de nuevo, es la mañana de Guadalajara. Hola, buenos días. Pues encantado de saludarte, José Luis, y a todos nuestros espectadores y público. Encantado, siempre es un placer poder estar aquí. Y efectivamente, el alcohol, que es la droga institucional por excelencia, la droga con la que celebramos los bautizos, las comuniones, las bodas y las reuniones sociales y familiares, pues es una droga, efectivamente, una droga, además, una droga que, lo decíamos hace algunas semanas, una droga dura, porque el alcohol produce mucha patología orgánica y mucha patología social, ¿no? Es una droga que socialmente está muy aceptada, pero que socialmente produce también muchas alteraciones, ¿no? El alcohol está totalmente inmersa en nuestra sociedad, es una droga totalmente introducida en nuestra sociedad. El consumo de alcohol en el mundo no es muy regular, o sea, la mitad de los seres humanos de la humanidad no consume nada de alcohol, nada. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Y nosotros vivimos en un ambiente en donde sí que el consumo de alcohol es absolutamente habitual, ¿no? Sí, sí. Eh, Es la gran paradoja que a lo mejor dices, bueno, pues en determinadas culturas del entorno islámico, dices, bueno, pues no toman nada de alcohol, pero por ejemplo, consumen hachís como algo socialmente aceptado. Y aquí decimos, es que están fumando porros y no sé qué, tal, tal. Mientras que aquí lo de consumir hachís no está socialmente aceptado, pero hablamos, criticamos esto mientras nos tomamos un chato de vino en un bar, ¿no? sí, Es, bueno, es nuestra, diríamos, nuestra droga, ¿no? El alcohol es la droga de nuestro mundo. Nosotros además vivimos en la cuenca mediterránea, donde el vino ha sido, el vino y la cerveza, ¿eh? No olvidemos que la cerveza también ha sido una, un elemento de consumo desde tiempos inmemoriales, y desde luego en nuestro medio y en nuestra cultura el vino es incluso un elemento considerado sagrado por el cristianismo, ¿no? Y por el judaísmo, de donde procede el cristianismo al fin y al cabo, y que está, pues, socialmente totalmente admitido. O sea, no hay nada dentro de la cultura mediterránea. El vino forma parte incluso de la dieta, ¿no? Que, por cierto, querría empezar diciendo que el vino o el alcohol en general, en muy pequeñas cantidades, no está demostrado que sea perjudicial para la salud, ¿vale? Lo cual no quiere decir que sea beneficioso. No hay nada, ningún estudio serio que demuestre el beneficio del alcohol, del consumo de alcohol de manera moderada o muy pequeña. No hay ningún estudio serio. Porque la mayoría de los estudios que se han hecho sobre dieta mediterránea incluyen, pues, una actividad física adecuada, un control de peso adecuado y una dieta mediterránea variada, en la que se incluyen pequeñas cantidades de vino tinto especialmente. Y ese conjunto de cosas sí que es bueno para la salud, pero no se ha hecho una comparación de hacer ese conjunto de cosas con o sin alcohol. Me explico, que sería la cosa definitiva para demostrar si es verdad que el alcohol influye beneficiosamente dentro del conjunto de medidas de lo que llamamos dieta o sistema de vida mediterráneo, ¿no? Habría que comparar todo eso con alcohol o sin alcohol, y cantidades moderadas, o sea, y cantidades diferentes, para saber cuál es la cantidad adecuada. Ese estudio no está hecho, es muy difícil hacerlo, y yo creo que nos vamos a quedar con la duda mucho tiempo. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud en los años 90 emitió una recomendación diciendo que pequeñas cantidades de vino tinto, insisto, 100 mililitros, que significa un vasito de vino al día, era bueno para la salud. Esto sirvió de excusa
para que mucha gente dijera, hombre, pues si 100 mililitros es bueno, 2 litros tiene que ser la caña, ¿no? O sea que vámonos a beber vino o cerveza o lo que Dios nos dé a entender en cantidades magníficas. No, eso, de hecho, al año siguiente la Organización Mundial de la Salud retiró la recomendación afirmando que el alcohol era nocivo para la salud en cualquier cantidad, ¿vale? Entonces, el alcohol además está introducido tanto en nuestra sociedad que a mí me hace gracia ahora, José Luis, cuando se dice que los jóvenes, la edad de empezar a consumir alcohol en nuestros niños es de 12, 13, 14 años. Y eso es así, o sea, ya sabes que todas las fines de semana, no se cuenta, pero es así, hay intoxicaciones etílicas en niños de 12, 13 y 14 años que consumen cantidades grandes de alcohol y poseen y padecen una intoxicación etílica. Mira, en mi época, cuando yo era niño, el alcohol formaba parte de la dieta habitual de la infancia, ¿no? Yo, que era un niño delgaducho, se me daba para desayunar todos los días yemas con vino, ¿me explico? Yemas con vino. Yemas con vino, la yema con azúcar, una yema de huevo con azúcar y vino dulce, y aquello te lo enchufaban para desayunar en lugar del colacao y te ibas, pues imagínate, así de contento al colegio. Yo siempre me hubiera gustado imaginar, suponer que hubiera sido de mi desarrollo intelectivo si no me hubieran dado alcohol a tan edades tan tempranas, ¿no? O sea que igual hubiera tenido un rendimiento escolar mucho mejor. Y luego, por ejemplo, en Aragón, yo soy de Zaragoza, como todo el mundo sabe, es muy normal merendar pan con vino y azúcar, pan con vino tinto y azúcar. El vino se compraba a granel en las bodegas, que entonces había muchísimas, y eso era la merienda habitual. Si eras además delgado, como era mi caso, y comías poco, pues te enchufaban quina Santa Catalina. que es golosina y es medicina. Antes de la comida, entonces estabas la mayor parte del día embriagado, ¿no? O sea que eso era lo habitual, lo habitual. Y cuando en cualquier fiesta familiar, pues con 10, 12 años ya te daban vino a veces diluido con agua o con gaseosa, que era muy normal. Beber vino con gaseosa en aquella época era muy normal. O sea que el consumo de alcohol estaba muy introducido en la sociedad en mi época y en la infancia incluso. Ahora yo creo que eso ha mejorado porque ya se tiene como que no es razonable dar a los niños alcohol, ¿no? Y de hecho hay una prohibición legal de consumo de alcohol a menores de 18 años que por supuesto no se cumple en absoluto, porque los botellones de nuestros adolescentes son legendarios, ¿no? O sea, nuestros niños hacen botellones a muy escasa edad, ¿no? O sea que, entonces, bueno, ¿el alcohol es una droga dura, como decíamos? Pues sí, se calcula que el alcohol mata a más de 3 millones de personas al año en el mundo, ¿no? La cifra que directamente mata en España es muy difícil de saber porque hay muchas muertes relacionadas con el alcohol que no se contabilizan por el alcohol. La mayoría de las cirrosis hepáticas en España son alcohólicas. La mayoría de los suicidios, la depresión, están muy relacionadas muchas veces con el consumo de alcohol, y la violencia, esta violencia feminicida, esta violencia machista que padecemos, pues en muchos casos detrás está el consumo de alcohol. El alcohol favorece ese espíritu violento de algunas personas y por supuesto los accidentes de tráfico. Detrás de muchos accidentes de tráfico sigue estando el alcohol. Todas estas patologías, todas estas muertes no se contabilizan como efecto del alcohol, ¿no? Eso está claro y es así. Hablar del consumo de alcohol en España, pues se calcula que más del 50% de la población consume alcohol de manera diaria, habitualmente, y que el 100% de la población en España ha consumido alguna vez de su vida alcohol. Eso, eso está fuera de toda sospecha, de toda duda, ¿no? O sea, eso es así.
los síntomas que produce cuando detectamos que una persona tiene alcoholismo, ¿no? Esa dependencia al alcohol. La Claro, dependencia al que estamos alcohol, hablando por una parte de intoxicación alcohólica, que puede ser una borrachera puntual, pero hablamos de otra cosa mucho más problemática, que es el alcoholismo el crónico. alcoholismo, claro. Cuando la persona, si no toma alcohol, genera, bueno, pues todos los síntomas que ahora no nos vas a Claro. comentar. El alcohol es una droga porque genera dependencia, o sea, el que consumidor de alcohol necesita consumir alcohol, genera tolerancia, o sea, es curioso que las personas que consumen alcohol aguantan muy bien el alcohol, ¿no? Aguantan cantidades a veces industriales de bebidas alcohólicas, ¿no? Eso hasta un punto, porque esa tolerancia llega un momento. ¿Por qué se produce la tolerancia al alcohol? Es un fenómeno fisiológico en el que nuestro hígado es capaz de metabolizar el alcohol y genera unas enzimas que son las transaminasas, concretamente la gamma-glutamina transpeptidasa, que genera una cantidad de esta enzima que metabolizan alcohol, hace que se metabolice el alcohol de manera rápida y eficaz. Pero generalmente el consumo continuado de alcohol produce una alteración hepática, el hígado comienza a fracasar y en aquel momento el paciente ya no tolera tan bien el alcohol, ya con cantidades pequeñas ya está embriagado. Ese es el fenómeno que ocurre, que es trascendental, ¿no? En la persona que toleraba muy bien el alcohol y de pronto ya es que con la copa por la mañana del desayuno ya está embriagado. Y es ese momento en el que el hígado ha fracasado, el hígado ha claudicado y ya no puede metabolizar ni siquiera pequeñas cantidades, cuando antes metabolizaba grandes cantidades, ¿no? Ese es el fenómeno de la tolerancia que se pierde al final del proceso, ¿no? Y la dependencia, está claro, uno tiene que consumir alcohol y si deja de consumirlo, se produce el síndrome de abstinencia. El paciente se encuentra fatal, presenta temblor, presenta malestar general, sudoración, incluso puede presentar trastornos tan graves como el delirium tremens, que el delirium tremens está descrito, lo hemos visto descrito, muy bien descrito en muchas películas, ¿no? Y entonces el paciente es que empieza a tener un delirio tremendo, teniendo sensaciones súper desagradables de que le corren bichos por el cuerpo o de que está perseguido, ¿no? Ese es el llamado delirium tremens, que se produce sobre todo en personas que consumen mucho alcohol y que Síntomas, de por lo que pronto... dices, muy próximos a los de la esquizofrenia, claro. Claro, claro, es un cuadro delirante agudo, tremendo, horroroso. Es como el mal viaje del LSD, ¿no? Que ya hablaremos un día del LSD si quieres. Pues es igual, ¿no? Es un trastorno tremendo y se produce generalmente en un paciente que consume alcohol de manera abundante y por la razón que sea, o es hospitalizado o le van a operar de algo, de pronto deja de consumir alcohol y a las 48 horas de ese dejar de consumir alcohol, de esa abstinencia, presenta este cuadro terrible. Ocurre eso en los psiquiátricos, una persona ingresa en un psiquiátrico por cualquier razón y además es alcohólico y como ha dejado de tomar alcohol, le pasa eso. Ocurre en los hospitales cuando a un paciente alcohólico, que muchas veces el alcohólico no lo conoce, no sabe reconocer que es alcohólico, Claro. y a las 48 horas de estar ingresado en el hospital de manera normal, de pronto aparece ese cuadro. Y en las prisiones. En las prisiones, pues un alcohólico comete un delito, conduce embriagado, le detiene la policía, tiene un accidente o hace un acto delictivo, violento generalmente, porque el alcohol conduce muchas veces a la violencia, y entonces en prisión a las 48 horas, a los 3 días de estar en prisión, de pronto desencadena un cuadro delirante tremendo, ¿no? El delirium tremens, que ha sido descrito muy bien en el cine. Hay una película, Días de vino y rosas, que lo describe fenomenal y que recomiendo ver a todo el mundo. Y que el consumidor de alcohol necesita consumir alcohol a lo largo de todo el día y a veces desde primeras horas de la mañana, ¿no? Yo, a lo largo de mi experiencia profesional, preguntaba a veces a los pacientes, ¿bebe alcohol? ¿Bebe alcohol? Y la respuesta del alcohólico suele ser lo normal. Y lo normal quiere decir
que a lo largo del día, pues desayuno toma carajillo, que luego se toma una copa de sol y sombra, que a mitad de mañana se toma 2 cervezas, que antes de comer se toma un vermú con ginebra, que en la comida se bebe 1 litro de vino, que por la tarde empieza a tomar gin tonic, que luego toma whiskies y por la noche termina, yo qué sé, bebiendo coñac o ginebra, yo qué sé. Eso de normal tiene muy poquito, evidentemente. Claro, es lo normal. Cuando alguien en la consulta le preguntas, ¿bebe usted alcohol? Y te dice lo normal, que te describa lo normal, y es un no parar, ¿no? Es un no parar. O sea, la verdad es que, y ese tipo de consumidores alcohólicos que no lo conocen, son frecuentes. El alcohol, además de deteriorar la salud, porque es un tóxico, el alcohol es un tóxico cerebral muy potente, insisto, y además un tóxico que produce neuropatía periférica, que altera los nervios periféricos, y además un tóxico hepático, como todo el mundo sabemos, pero es que además el alcohol produce cánceres, ¿verdad? Cánceres de estómago, intestino, de colon, cáncer de páncreas, favorece la aparición de cánceres, pero sobre todo es un tóxico cerebral. El paciente alcohólico, si no toma alcohol, presenta temblor, y si bebe alcohol, luego termina presentando temblor, me explico, y deteriora, el alcohol se come las neuronas. De hecho, es siempre un inhibidor del sistema nervioso central. Ese efecto euforizante que produce inicialmente el consumo de alcohol se debe a que precisamente inhibe nuestras acciones de control y de pronto nos vemos desinhibidos, más dicharacheros, Bueno, más eso graciosos, en el ¿verdad? mejor de los casos, porque también inhibe esas acciones de autocontrol que cuando se olvidan convierten a la persona que está bajo los efectos del alcohol o puede convertirla en alguien violento, ¿no? El mecanismo. Violento, efectivamente. Entonces, el alcohol tiene muchos riesgos, ¿no? Eso está claro. ¿Y cómo se detecta el alcoholismo? El alcoholismo, como mejor se detecta, es con su repercusión social, ¿no? El alcohólico tiene un deterioro de su vida familiar y tiene un deterioro de su vida social. Es muy normal que el alcohólico pierda el trabajo por la bebida, es muy normal que termine en condiciones incluso de indigencia. Muchos de los indigentes que vemos, homeless, como llaman en Estados Unidos, sin techo en España, son alcohólicos, eso quede claro. Y muchas de las personas que se divorcian, pierden la relación con toda la familia, son alcohólicos. Pero el alcohol en sí mismo no es la patología, el alcohol es algo añadido a un trastorno de personalidad o a un problema de depresión o a un problema de frustración. Siempre hay algo que Lo origina típico, el que en un consumo momento de dado alcohol. la persona que tiene este tipo de problemas buscó refugio en el alcohol y ya después ese refugio se convirtió en su cárcel, ¿no? Y añadió Claro, el problema al que ya tenía. efectivamente, lo has dicho muy bien, José Luis, inmejorablemente bien, efectivamente. Entonces, el mayor problema de los pacientes con alcohol es que no van a pedir ayuda. O sea, el alcohólico muy rara vez demanda ayuda al médico o al profesional de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque no cree que su problema sea consumir alcohol, no cree que ese sea el problema, ¿no? Y el asunto es que muchas veces es la familia la que pide asistencia, la que pide ayuda, ¿no? Ayuda a un paciente que no quiere esa ayuda. Únicamente cuando ya está muy deteriorado físicamente, cuando ya tiene una cirrosis hepática o tiene una neuropatía periférica en la que incluso puede haber parálisis de un miembro y tal, en ese momento pide ayuda médica, ¿no? Hay una recomendación importante, hay una patología que es el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es un trastorno que cursa con demencia, con una demencia y con polineuropatía periférica, que se debe
al déficit de vitamina B1, porque para metabolizar el alcohol hace falta mucha tiamina, la tiamina o aneurina, que es la vitamina B1, se necesita para metabolizar el alcohol y estos pacientes tienen déficit de esta vitamina y producen un cuadro de avitaminosis que se llama Wernicke-Korsakoff y que en estos pacientes hay que dar vitamina B1. Importante esto a tener en cuenta: si uno consume alcohol de manera importante, pues está bien que tome suplementos de vitamina B1, ¿vale? Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Respecto al tratamiento del alcoholismo, pues siempre pedir ayuda a profesionales. Muchas veces los tratamientos de deshabituación son complejos, pueden incluso requerir hospitalización, hay que reeducar al paciente, terapias conductistas, asesoramiento psicológico, y luego hay unos fármacos que comento, yo sé que ya terminamos el tiempo, Ya muy que rapidito, son fármacos que tienen efecto antabus, ¿vale? Que son que si toma el paciente este medicamento y además toma alcohol, se va a poner fatal, se va a poner con náuseas, vómitos, malestar general. Es una especie de seguro, es el paciente que ya ha dejado de tomar alcohol y no quiere volver a tomarlo, entonces toma este fármaco que tiene este efecto que se llama antabus, y pequeñas ingestiones de alcohol lo van a precipitar a un estado de desastre. Es una especie de seguro para no volver a consumir alcohol, ¿vale? Que es eficaz como tratamiento, diríamos, de mantenimiento del alcohol. Efectivamente, efectivamente. Claro, hace falta para todo esto muchísima fuerza de voluntad. Primero para tomarse la pastilla y después sabiendo las consecuencias, y después bueno, básicamente para tomar esa pastilla o sin pastillas para dejarlo, como para dejar cualquier otra droga, por lo que hemos estado viendo. Ramón, interesantísimo este espacio y todo lo que hemos aprendido sobre esta droga socialmente admitida, cuya gran paradoja es esa, que como decías antes, un vasito de vino tinto en un momento dado puede ser beneficioso, pero dos a lo mejor puede ser completamente perjudicial. Y la complejidad que tiene de saber dónde está el límite. Por eso desde aquí apelamos de nuevo al sentido común de todas las personas, porque yo creo que todos sabemos hasta dónde podemos o debemos llegar en este sentido. Muchísimas gracias, Ramón, por este nuevo espacio, y mañana volvemos a hablar, mañana de cine, ¿vale? Mañana de cine y de la fiesta del cine. Un abrazo, José Luis. Muchas gracias.